Estamos aquí reunidos, cuando decimos aquí es el Centro de Estudios de Hermenéutica. Hoy tenemos el privilegio y la alegría de estar recibiendo al doctor Enrique Corti. En el marco del Seminario Permanente de Hermenéutica vamos a ofrecerles, a convidarles este ciclo que consta de 2 presentaciones, las 2 a cargo del doctor Corti. Como habrán visto en la invitación que les llegó, por la cual están aquí, el ciclo se titula Palabra y Arquetipo. La primera presentación es Palabra y Arquetipo en Jorge Luis Borges, que es la de hoy. Y luego, el miércoles 16 de octubre, escucharemos nuevamente al doctor Corti hablándonos de Palabra y Arquetipo en Leopoldo Marechal. Sin mucho protocolo, les quisiera presentar al doctor Corti. Como también solemos decir, las presentaciones son muy breves porque hoy, con la posibilidad de consultar el Google Scholar o consultar por Google quiénes son cada una y cada uno de nuestros expositores, preferimos hacerlo breve para luego dar la palabra en vivo a quien está a cargo de las clases o conferencias. Enrique, te agradecemos muchísimo haber dispuesto este tiempo para el Centro de Hermenéutica y si, si estás de acuerdo te presento así brevemente y después ya te paso la palabra. Ok. Enrique Corti es investigador principal del CONICET y profesor de Historia de la Filosofía Medieval y de la Filosofía Teórica en la Universidad Nacional de San Martín. Desempeñó actividades académicas en diversas universidades. Es miembro de la Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale y la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Sus libros más recientes son El último Anselmo, publicado por Unsamedita este año, en el 2024. Otra de sus obras es Estar en la Verdad, que fue publicado en el 2018 por la editorial Jorge Baudino. Y otro libro más es Oír, Entender, Argumentar, de la editorial Miño y Dávila, del año 2016. Te paso entonces la palabra, Enrique, y agradecemos a quienes están presentes y deseamos una linda tarde para todos los que estamos aquí reunidos. Bueno, gracias especialmente al Centro de Hermenéutica por esta invitación que me llegó de la mano de Carlos Ruta, a quien agradezco puntualmente y expresamente. En principio iba a hacer una sola presentación y Carlos Ruta me convenció de que fueran 2, así que son 2. En realidad van a ser primera y segunda parte de este ciclo entre esta semana y la próxima. Son 2 trabajos, digamos, metodológicamente diversos. El primero, el de hoy, sobre Borges, es un trabajo, digamos, más hermenéutico, donde poco y nada hay de estructuralismo. El segundo, hay más estructuralismo, hay, digamos, más sistema y no tanto discurso corrido como puede haber hoy. Los pongo en antecedente de esto porque van a notar la diferencia y se van a preguntar cuál es la razón de este cambio. En realidad, no es un cambio porque no fueron 2 trabajos que se hicieron al hilo uno de otro antes o después, sino que en realidad obedecen a 2 épocas distintas de mi trabajo
El trabajo de Borges es reciente, es actual, digamos, y el trabajo sobre Leopoldo Marechal comenzó hace mucho tiempo. Yo trabajaba de otra manera en ese momento y me pareció irrespetuoso alterarlo con ocasión de exponerlo aquí. Así que tal y como fue, así se expondrá la semana que viene. Dicho esto, eh, paso a lo siguiente. El título es Palabra y arquetipo. Tanto en un autor como en el otro, en ambos, hay una relación muy estrecha entre estos dos términos, digamos, entre la palabra y la función arquetípica de la palabra. Es distinto el modo en que cada uno de los dos piensa y obviamente son distintas las maneras en que cada uno de los dos autores accede a la palabra, usa la palabra y produce su obra escrita con la palabra. Pero en ambos está presente esta idea de la palabra como arquetipo, ¿no? La palabra como arquetipo de la cosa. En realidad hay algo en común entre ambos, y es que ambos pertenecieron a la generación que se llamó a sí misma Martín Fierrismo, en alusión al nombre de una revista titulada Martín Fierro, que existió entre 1924 y 1927, que fundó y dirigió Evar Méndez, pero también participaron Oliverio Girondo y Pablo Rojas Paz, entre otros. En realidad, lo que tienen en común los autores que se nuclean en esta revista es una transformación estética que se opone al modernismo, ¿no? Iniciado por Rubén Darío con la publicación de su Azul en 1888 y que en Argentina se expresaba a través de Leopoldo Lugones. En esta revista, Martín Fierro, y vinculados por los mismos objetivos, ciertamente han estado Jorge Luis Borges y Leopoldo Marechal. En este marco, digámoslo así, contextual, es posible entender que aparecieron dos grupos, o la aparición de dos grupos, llamados el Grupo de Boedo y el Grupo de Florida, en alusión a los sitios donde se reunían. El de Boedo lo hacía en el sitio donde estaba la editorial Claridad, de orientación ciertamente de izquierda, marxista, y el otro grupo en el Café Richmond de la calle Florida, que actualmente existe, pero no es ciertamente el mismo Café Richmond de aquel momento. El grupo de Boedo adoptó una temática social, ¿no? Ideas de izquierda y vínculos con sectores populares. El de Florida, en realidad que se autodefinía como buscadores del arte por el arte, incluía personajes que no tenían en común su condición social, lo que hace que no pueda estimarse, que deba desestimarse, que se trataba de un grupo, digamos, homogéneo de orden clasista. De hecho, Marechal transitó ambos grupos, el de Boedo y el de Florida, lo cual, entre otras cosas, además de la presencia de hombres como Jacobo Fichmann, por ejemplo, permiten entender que lo que los unía es la oposición al modernismo, pero no había una homogeneidad de tipo clasista. Recordar todo esto es importante a los efectos de ver, o digamos de calibrar, la irrupción histórica de ambos poetas en el mundo de la literatura rioplatense primero, argentina y finalmente, en el caso de Borges, abiertamente internacional. Para comenzar con la reflexión sobre Jorge Luis Borges, voy a desarrollar algunos puntos. El primero tiene que ver, digamos así, con el vínculo entre la palabra y la muerte. Palabra y muerte. Podríamos decir lo siguiente,
pensando en los escritos, los voy a ir mencionando, pero a veces no expresamente, los escritos de Borges están todos citados, después les paso el trabajo escrito y ahí pueden tomar las referencias. Había un poeta que era esclavo de un emperador. El emperador se llamaba el emperador amarillo, ¿no? Y que murió como tal. Ahora, cabe preguntarse si murió como esclavo o como poeta, ya que no parece aceptable la idea de un poeta esclavo. En realidad, tal vez no haya una respuesta para esta pregunta, pero sí es posible indagar sobre su muerte, es decir, ¿qué relación hay entre su muerte y la palabra? La composición de este poeta, esclavo del emperador, fue olvidada porque merecía el olvido. Una pregunta es, ¿puede ser meritorio el olvido? Por otro lado, los descendientes del poeta, nos narra Borges, buscan aún ahora y no van a encontrar eso que buscan, que es la palabra del universo. Por eso Borges caracteriza el destino de los buscadores de la palabra del universo como difícil. Por lo tanto, muerte, olvido y palabra están aquí convocados para urdir una historia. La historia es breve. La describo ahora. Cierto emperador, en realidad el emperador amarillo, en el texto de Borges, mostró un día su palacio al poeta. El palacio que había hecho construir el emperador amarillo era condigno con su propia persona, con su propio imperio. Era realmente impresionante, ¿no? La descripción que hace Borges es realmente impresionante. Ahora bien, el poeta que acompañaba al emperador y a la gente que lo acompañaba recorriendo el palacio, pronunció al pie de la penúltima torre del palacio un poema que desde entonces quedó asociado a su nombre y que, dice Borges, según los historiadores más elegantes, le deparó la inmortalidad y la muerte. El texto del poema se ha perdido y respecto a su extensión hay opiniones disímiles, pero lo increíble es que en el poema estaba entero el palacio enorme. Al terminar su recitación, en medio del silencio de casi todos, el emperador exclamó: «Me has arrebatado el palacio». Y la espada del verdugo cegó la vida del poeta. El poema ha deparado al poeta la muerte y la inmortalidad. No solo parece contradictorio un poeta esclavo, también es contradictorio, o parece contradictorio, que tengan un mismo motivo, la inmortalidad y la muerte del poeta. Sin embargo, el prestigio de los más elegantes historiadores atestigua esto que estoy diciendo y no hay razones importantes para negarles crédito. El motivo es el poema. Y esa aparente contradicción no va a detener a quienes piensan que el motivo fue el poema, como tampoco logra detener a quienes buscan continuamente la palabra del universo sin encontrarla. Poema, nombre, palabra pueden ser motivo de inmortalidad y muerte. Desde entonces, es decir, desde que el nombre puso de manifiesto su poder tremendo para abolir lo que nombra, ha quedado asociado el poeta y asimismo a sus descendientes, los buscadores de nombres. Ninguno de ellos va a encontrar lo que busca. Este es el destino de los descendientes, no encontrar la palabra. El poeta del emperador sí la encontró, aunque al precio de morir y condenar su poema al olvido. La inmortalidad de su gesta, ganada por el merecido e irredimible olvido del nombre, quedó asociada a su descendencia, muerte, olvido y un destino de búsqueda interminable. El mérito del nombre capaz de abolir la cosa no debe leerse aquí como la sanción de una pena. Es más, cabe barruntar que ha sido en realidad Fasto
su olvido. Ha sido festivo el olvido del nombre. ¿De qué vale un recuerdo que atormenta hasta la muerte sin deparar a cambio la inmortalidad? Su olvido será más provechoso, puesto que depara la inmortalidad del legado. La búsqueda del nombre no tendrá fin, y así podríamos decir poetas y filósofos, y por qué no también teólogos, están inmersos en una búsqueda que no tiene fin. Olvidado el nombre, queda asegurada su búsqueda y la inmortalidad. Solo una cosa no hay, es el olvido, dice Borges en Everness. La memoria divina que todo lo salva y cifra en su recuerdo, nos advierte que el olvido, como la muerte, es solo una ausencia. Que la memoria del Dios atesora el olvido, que del otro lado del ocaso veremos los arquetipos y esplendores. La muerte, o sea, el olvido del nombre, no es más que la mejor estrategia de la memoria. El poeta del emperador está viendo ya los arquetipos, ha traspuesto el ocaso, ha muerto. Habita ahora el recuerdo siempre presente que confina todo a la luz de la conciencia del Dios. Ahora todo es nombre, ya todo es luz. Sus descendientes garantizan su inmortalidad atesorando búsqueda y olvido. Pero hay otra versión de la historia que refiere que, como en el mundo no puede haber dos cosas iguales, en el instante que el poeta pronunció la última sílaba de su poema, el palacio desapareció, abolido y fulminado. Dos cosas iguales. Ese es el nombre de la contradicción en el mundo. No se trata ahora de la inmortalidad y la muerte, sino de la igualdad. En el instante en que el poeta pronunció la última sílaba del nombre, aquello que nombraba se aniquiló. No hay instante para dos instancias de lo mismo, porque la versión del tiempo en el ocaso del mundo se pretende idéntica a la del espacio. Es cierto, el espacio es condición de simultaneidad. No lo es el tiempo, que sí es condición de sucesión. La estrategia del mundo del ocaso consiste en escamotear el tiempo al mundo, que es como escamotear el mundo y sustituirlo por una versión espacial, adecuada a la idea de simultaneidad. No hay, no puede haber lo mismo, no cabe lo mismo en idéntico espacio. La igualdad es aborrecida por la no contradicción porque la igualdad la desmiente, la desafía. Sin embargo, la muda presencia de lo igual desmiente la fuerza de la no contradicción y su irreductible sentencia se desvanece. Lo igual es posible en el mundo del ocaso, porque allí hay tiempo. No es cierto que en el mundo no puede haber dos cosas iguales. Sí lo es, si previamente el mundo ha sido desprovisto del tiempo que posibilita esa igualdad sin contradicción. En un mundo espacializado, adecuado a la idea, donde Eidon, como Auristo, es el significado de lo que se ha visto, lo que hemos visto, y a su connotación visual y noética, la igualdad constituye contradicción y debe ser exorcizada. Por ello no puede haber dos cosas iguales, y la palabra del poeta exige la aniquilación del palacio. Cuando las cosas son equiparadas a la identidad de su esencia, noéticamente visible, entonces no caben dos iguales y deben ser aniquiladas por su esencia, es decir, por su nombre. El nombre, en un mundo donde el ocaso debe ser conjurado por la radiante claridad indeclinable de la memoria, queda confinado al silencio, así como su elocuencia, muerta y olvidada en el ocaso del mundo, quedó confinada a los arquetipos y esplendores para garantizar una inmortalidad convertida en búsqueda sin fin. La estrategia de la memoria opera en el mundo exigiendo su ocaso por abolición de la igualdad. La memoria es idéntica y legitima la fuerza de la no contradicción. Memoria, no contradicción e identidad constituyen nociones asociadas a lo diurno, a lo luminoso, diáfano y comprensible, es decir, visible. Lo igual testimonia el tiempo, la identidad lo expulsa. Con la intención de vengar la muerte del poeta, sus descendientes,
aún sin necesidad de creer en el poder anonadante de la palabra, y siendo víctimas como son del olvido del nombre y de la inmortalidad convertida en búsqueda incesante, cifran su venganza en el hallazgo de un nombre capaz de abolir el universo. Desean pronunciarlo y aniquilar al emperador y a su verdugo. Poco les importa pagar el precio de sus vidas, porque esperan abolir la esclavitud que padecen. Creen ser esclavos del emperador y su verdugo, pero ignoran que, como ellos mismos, también estos lo son. A todos los subyuga la memoria, cuya luz, en una plenitud arquetípica más allá del ocaso, promete y cifra salvación. Todos son víctimas de la estrategia de la memoria. En el ocaso del mundo, porque aspiran a los arquetipos. En el mundo del ocaso, porque desdeñan el mundo despreciando la igualdad. El emperador echa de menos su palacio, hecho más de cosa que de nombre. Los descendientes del poeta echan de menos la palabra aniquilante, hecha más de nombre que de cosa. Todos echan algo de menos, y esa es precisamente la estrategia de la memoria. Sea lo que fuere, lo que echan de menos está en poder de la memoria. No inquieta a los descendientes que el precio de la venganza sea su propia vida. Tampoco los importuna que sus palabras caigan reiteradamente en el olvido. Esto no resulta extraño. Lo extraño es que no los inquiete el deseo, perverso por cierto, de encontrar palabras que al decir el universo lo aniquilen, aboliéndolo por igualdad. No vacilan en ofrecer sus vidas, están dispuestos a ofrendarlas al nombre si el nombre les promete el universo. Las dos leyendas, estas dos versiones de la misma historia, no pasan de ser ficciones literarias, nos aclara Borges, a la vez que dice, los descendientes del poeta buscarán y no encontrarán la palabra del universo. Hemos propuesto que se trata de una estrategia de la memoria. Si la hubiera, habría una historia, la de esta estrategia. Sin embargo, solo en este mundo el emperador puede ordenar al verdugo que dé muerte a su esclavo, el poeta. Solo en este mundo la espada del verdugo puede ejecutar la sentencia del emperador y cegar la vida del poeta. Solo en este mundo los poetas engendran descendientes que buscan la palabra y urden venganzas de aniquilación. Ellas son las verdaderas ficciones literarias, las verdaderas historias. La palabra del mundo no puede estar en el mundo sin ser mundo, e inútil será concebir una venganza semejante. Cualquier palabra en este mundo es mundo y le resulta ajena toda urdimbre de aniquilación y venganza. Aún así, es innegable que revela cierta balbuciente grandeza, como en el caso de Funes, el memorioso, imaginar librarse de la esclavitud mediante una palabra anonadante. Ireneo Funes, llamado el cronométrico a causa de su insólita habilidad de saber la hora sin apelar al reloj, y dotado además del poder de nombrar a cada persona por su nombre minucioso y completo, es derrotado por un potro. Pierde su movilidad, aunque adquiere a cambio una memoria prodigiosa. Si bien antes de la caída dominaba el tiempo, encarnando la hora de los relojes y los singulares personales, poseyendo su nombre minucioso y completo, después de caer recibió el don del pormenorizado presente de la memoria. Nada más que eso recibió a cambio, que no es poco, pero no le fue otorgada la inmortalidad. Por lo tanto, no recibió el presente eterno de la memoria. Lo hubiese necesitado para sobrellevar tal memoria prodigiosa. Sin embargo, no le fue otorgado. No pudo con la muerte, que si bien lo volteó como el cimarrón aquel, no le proporcionó derrota ni memoria, sino salvación y olvido. Nunca dudó Ireneo. Recordar 24 horas acontecidas ya no lo arredraba. Eso sí, recordarlas le exigía a cambio un día de su vida. Y así la memoria lo consumió. De su presente efímero y minucioso lo rescataron la muerte y el olvido.
Conocido es el episodio narrado en Génesis 2, 19 y siguientes. Este segundo relato cosmogónico tiene la peculiaridad de hacer referencia a la cualidad adámica de nombrar cosas. Convocado por Dios a tal efecto, sin dificultad, las nombra nominibus suis en la versión de la Vulgata, excepto cuando le llega su propio turno, en el que al intentar nombrarse no haya nombre para sí mismo. Podemos conjeturar que la soledad de Adán le impedía objetivarse y por eso no halló nombre para sí, que no hay nombre para quien tiene el poder de nombrar, que el nombre proferible en el mundo es compartido específicamente y que la unicidad personal adámica, que torna cualquier igualdad imposible, exige un decir que solo nombrando un semejante le quepa a su vez, y aún así sesgadamente. Lo cierto es que viendo en dificultades a su nomoteta, que es como decir, viéndose a sí mismo en dificultades, Dios le proporciona ayuda creando la mujer, a la vista de la cual Adán, comprendiendo que es hueso de sus huesos y carne de su carne, la nombra. Y al hacerlo, sesgadamente se nombra. La nombra asignándole un nombre propio, madre de los vivientes. Y esto le permite pensarse a sí mismo, al menos como su colaborador en tal menester de engendrar la restante vida, sino como su mismo engendro. Dios crea primero el mundo, las cosas y el hombre, su nomoteta, después la mujer. Adán nombra primero las cosas del mundo que desfilan ante su presencia. Después nombra a la mujer que Dios le pone delante. Y recién entonces se nombra a sí mismo. Ha tenido a la vista lo que nombra. Ha tenido su idea. Según la cosmogonía, se nombra solamente lo que se ve. Nombramos solo aquello a lo que accedemos en un presente espacial y sincrónico, como el que proporciona la vista, que es, según Aristóteles, nuestro sentido más apreciado. La capacidad nomotética de Adán, en el primer caso, es algo que Dios mismo le reconoce y que el nomoteta ejerce sin dificultad. Solo lo disturba hallar su propio nombre. ¿Temerá ser anonadado por él? Dios entiende que no es bueno que el hombre esté solo. La soledad le impide nombrarse en el mundo y le otorga compañía bajo la modalidad de algo visible, de la idea. Se trata de algo visible, aunque no sincrónicamente visible. Adán no se ve a sí mismo y por tanto solo queda sesgadamente visible. En el Génesis, inmediatamente después de la creación, completada con la mujer, y de las advertencias divinas acerca de lo interdicto de los frutos del árbol, acontece la primera desobediencia de la humana criatura. Dios, que entonces habla desde el plural, delibera y decide la expulsión de la pareja humana del Edén. Ya han abusado del árbol del bien y del mal. No vaya a ser que abusen también del árbol de la vida y resulten así inmortales como dioses. La expulsión trae consigo la muerte y la pena. Nombrarán las cosas sin nombrarlas por ellas mismas. Habrán perdido la capacidad de hacerlo nominibus suis. Alejados de sus originales edénicos, la pareja humana solo dispone de nombres sesgados, que a partir de entonces vivirán como desprovistos de contenido esencial, comenzando a experimentar ese echar de menos algo. Por ello, Ireneo Funes, en su inefable memoria, revela proyectos de grandeza balbuciente. Pretende nombrar nominibus suis. Apela al presente incoado de su memoria, pero ignora que esa memoria en el mundo requiere tiempo, tanto al menos como el tiempo del mundo. Empero, ignora que él mismo es mortal, que no habita ya en el Edén, que no dispone sino de un cierto tiempo suyo y no del tiempo del mundo, que es el mundo mismo. Sabe Ireneo que nuestros nombres son pálidos bocetos del mundo, que son generales, que son producto de nuestra avaricia para con el tiempo que nos falta, que sí, que son los nombres posibles, pero que no consuman nuestra vocación de nomotetas, que no satisfacen nuestro deseo, que saben poco, que son insípidos. Ireneo echa de menos aquel nombre arquetípico que perdieron, cosmogonía mediante, Adán y Eva al ser expulsados del Edén. A Ireneo Funes lo salvó la muerte,
deparándole el olvido. Fue redimido por la muerte de su pretensión mundana, de la memoria minuciosa. Un recuerdo del mundo que torne banal el mundo no puede habitar en él. La versión del mundo poblado de cosas irrepetibles y singulares torna banal la palabra, no el mundo. Banaliza la palabra arquetípica, no la humana. Condena al poeta y a sus descendientes, porque todos ellos pretenden la palabra del universo. Condena al emperador por haber convocado a su poeta sin advertir el peligro aniquilante de su palabra. Adán supo de la inconveniencia de ese peligro. Padeció la imposibilidad de nombrarse así. Tuvo la oportunidad de aprender un nombre sesgado. Ciertamente no la aprovechó. Prefirió la muerte como precio de la venganza. Quiso aniquilar con la palabra. Sí, como afirma el griego en el Cratilo, toda la rosa está en la palabra rosa, al decir de Borges, entonces nuestra única redención está en el olvido. En el golem, desarrolla Borges las consecuencias de pretender una palabra arquetípica. El poema comienza con un sí condicional. El rabino de Praga, aún después de pronunciar el sacro nombre sobre su triste muñeco y conseguir que recorra torpemente su encierro, emulándolo como su Dios, no consigue, sin embargo, que hable, y sí que barra bien o mal la sinagoga. El rabino le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Este pie, el del rabino, y este otro pie, el del golem, no son, ni cada uno, ni ambos juntos, más que el pie que arquetípicamente nombra el nombre que deseo que aprendas. Y por otro lado también le decía, esto es la soga que los une, haciendo de ambos algo semejante a lo que el nombre pie nombra. Algo semejante a lo que nombra. Cierto cuidan sincrónico como un conjunto o universal o sustancia segunda o especie lógica. Pero es en vano. El golem, que por perverso invierte todo, es incapaz de alzarse hasta el arquetipo. Es incapaz de convertirse para acceder a lo luminoso del nombre y por eso no aprende a hablar. Se limita a barrer la sinagoga. No puede celebrar la palabra porque no hay sendero alguno que conduzca desde las cosas a sus arquetipos. Ya Parménides nos había advertido de semejante imposibilidad. La perversión del muñeco y la del rabí que pretende enseñarle a hablar sin poder él mismo decir el nombre, hace imaginar que una mera inversión del itinerario bastaría, que sería suficiente recorrer en sentido inverso el camino, que fuera posible recorrerlo desde el mundo hasta el arquetipo. No es así. No puede accederse a ellos por abstracción, ni por generalización o catarsis de la basura. Tampoco se construyen ciñendo este pie y aquel otro pie con la soga. Solo y desde siempre habitan en la memoria del Dios. No en un mundo absuelto de arquetipos, en un mundo librado a su ocaso. Mientras el rabí lamenta haber engendrado tan penoso hijo, añadiendo a la infinita serie un símbolo más, y haber dado a la vana madeja que se devana en lo eterno otra causa, otro efecto y otra cuita, otea insondable el Dios a su rabino en Praga. ¿Qué pensará al verlo? La palabra arquetípica no es en el mundo. Pretenderlo torna en dislate la cordura de la soga. En Funes el Memorioso, el personaje expresa: mi memoria, Señor, es como un vaciadero de basuras. A esta versión minimizada y perversa de la memoria queda reducido el hombre cuando trata de acceder a los arquetipos por la vía abstractiva de catarsis de lo sensible. Funes se ha convertido en el vaciadero de toda aquella basura. Así como el golem no aprendía a hablar, tampoco aprendió a hablar el rabino de Praga. Después de pronunciar el sacro nombre y dar vida al torpe muñeco, viendo que éste no aprendía a hablar, pensó que había errado en la grafía o en la articulación del nombre. No pensó que la ausencia de palabra es inherente al mundo.
que allí no se habla más que con el nombre que se obtiene amarrando cada pie al otro con la soga. Tampoco sospechó que los arquetipos no son del mundo. Pensó, sin embargo, que él sí había accedido a ellos y que podría enseñarle ese arte a su muñeco. Pero así como el muñeco, al despertar, veía formas y colores perdidos en rumores que no entendía, viéndose gradualmente prisionero en la red sonora de la voz, así también el rabí, en su pretensión de articular el nombre, convirtió en locura la cordura del Dios. Ignoraba que el mundo es en sí mismo un error en la grafía, que es un fallo en la articulación, e imaginó que se trataba de un error suyo de grafía o articulación del nombre. Se empeñó en enmendar su error, pretendió solventar el tiempo con la memoria, este pie y el otro pie con la soga. Al igual que en el caso de Ireneo, esto revela cierta balbuciente grandeza. Afortunadamente de ella nos salva el mundo, deparándonos muerte y olvido. En Everness, Borges comprende el límite del mundo del ocaso. Dice, solo una cosa hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria. Solo más allá es dable ver los arquetipos. Solo en virtud de la profética memoria del Dios que salva todo, será dable verlos. En el mundo se los busca y no se los encuentra. Habremos de esperar el otro lado del ocaso. En el mundo del poeta, la palabra reclama para sí ultimidad, pero esa ultimidad mundana es ilusoria. Allí la palabra solo puede pretenderse arquetípica. En esa palabra las cosas aparecen y son eso que aparece, tanto de nombre cuanto de cosa, no menos de cosa que de nombre. Para tan prodigiosa palabra es preciso el prodigio del griego en el cartílago. Es inherente al mundo no poder articular sin error el nombre. El mundo en sí mismo es un error de grafía del arquetipo. No es que aqueje al mundo una imposibilidad simple, es imposible de posibilidad pura. Se trata de esa suerte de posibilidad que precede toda actualidad. Es imposible articular el nombre como aquello que, estando disponible para el poeta, cifre todas sus posibles elecciones poéticas, contenga la totalidad de sus futuros posibles. Resulta imposible si no está el mismo desde siempre en esa posibilidad. No cabe nombrar sin contar con ella, aunque no quepa decidir sobre ella. No es posible establecerla desde un cierto a priori. Se debe decidir cada vez, se debe determinar, esto es, se debe negar. Esta posibilidad, que está desde siempre más allá del poeta, torna imposible para él cualquier intento tético. Cuanto más se empeña el poeta en decirla, tanto más se le patentiza su incapacidad para hacerlo. Es una suerte de pasado esencial, un pasado nunca hecho de presente, que banaliza los intentos arquetípicos de cualquier palabra intramundana. Se trata de la estrategia de la memoria, mostrarse como algo desde siempre ya esencialmente olvidado. Esta posibilidad, desde siempre acontecida, es precisamente la que es determinada por la elección poética. El poeta, al determinar su palabra como poética, niega la posibilidad de todas las posibilidades como tal. Niega ese desde dónde de todas sus determinaciones selectivas, y es así que su palabra pierde en posibilidad. Al determinarla la ha negado, y al hacerlo efectiviza su palabra en el mundo, conjura el azar y deviene decididamente poeta, hace la única poesía posible. No puede articular el nombre con aquella otra posibilidad, respecto de la cual el acto poético resulta su cumplimiento. Le es imposible, para utilizar una expresión ya consagrada, articularlo con aquella significación que adquiere el acto pensado como anterior a la potencia. Para Aristóteles, la generación y la corrupción son posibles en el mundo, es decir, el movimiento es posible, solo porque cada vez ha habido antes otro ser en acto. Respecto de este siempre haber ser en acto no hay poesía ni poetas. Solamente pueden haber una palabra y un acto idénticos, solamente forma y acto idénticos, solamente arquetipos, tanto de nombre cuanto de cosa, no menos de cosa que de nombre. El rabino de Praga no aprendió a hablar, no ha podido articular el nombre que hubiese hecho hablar al aprendiz de hombre.
en su impericia y locura acusa al Dios, que a su vez, perplejo, lo contempla y seguramente también medita sobre la locura de haber pronunciado alguna vez el nombre en el mundo sobre su rabino de Praga. Ni el Dios ni su rabino Judá León pueden hablar arquetípicamente en el mundo, donde no se puede hablar así. En él no hay otra cosa, no hay cosa alguna en el modo de lo ya sido y desde siempre olvidado, sino bajo el modo de la negación que determina la posibilidad pura, el modo de la finitud. El poeta no se resigna como el golem a barrer la sinagoga, no se aviene a la abstracción que barre o a la soga que ciñe. Sin resignarse y revelando cierta grandeza balbuciente, el poeta se empeña otra vez en la palabra. Lo hace una vez más en la esperanza de poder enmendar lo que cree error de grafía o de articulación, como si una vez enmendado pudiese hablar. Nuevamente confía el poeta en el arquetipo, atribuyéndose y atribuyendo al Dios el error, sin sospechar que el error es el nombre mismo, sin barruntar que lo que cabe es despojarse de él y no asumir las consecuencias. Yo aquí les propongo una detención posible. Digo es posible porque a continuación pensaba tratar La Rosa de Paracelso y finalmente otros escritos de Borges, pero veo que me estoy excediendo en el tiempo que me habían más o menos enunciado. Se puede dejar acá. Puedo retomar esto la próxima vez. No quiero excederme en el tiempo que sea previsto para preguntas o lo que se decida hacer. No sé si te parece esto, Laura. En principio, sí, estamos bien de tiempo. Si querés, no sé cuánto necesitarías. En eh, unos 10 minutos más me faltaría. No, continuemos, estamos bien de Perfecto, tiempo. Sí, sí, sí. perfecto. En La Rosa de Paracelso, una vez más el arquetipo, la palabra. Te digo que la rosa es eterna y que solo su apariencia puede cambiar. Me bastaría una palabra para que la vieras de nuevo. Hablo del instrumento, esto es la palabra, que usó la divinidad para crear los cielos y la tierra, y el invisible paraíso en el que estamos y que el pecado original nos oculta. Tales son las palabras de Paracelso. Trata allí Borges de la enseñanza, es decir, de la finalidad de la palabra. En este caso, la oposición entre fe y credulidad. En el relato, que comienza con la invocación al Dios mediante la que Paracelso implora a un discípulo, acontece que Paracelso cesa de orar, deja de tener los ojos atentos y abiertos y se abandona al sueño. En el preciso momento en que cesa la invocación, llega a su reducto un joven que pretende ser su discípulo. El muchacho trae consigo una bolsa con monedas de oro y en la otra mano una rosa. La rosa es lo que inquieta a Paracelso, no el oro. El diálogo entre ambos, inicialmente en latín, muda hacia el alemán, en el preciso momento en que el muchacho le exige perentoriamente a Paracelso una prueba de su arte, el de estar en poder de la palabra, y para ello que enseñe ese poder. Habrá de hacer resurgir, con solo nombrarla, la inquietante rosa que previamente será incinerada. El muchacho promete que se convertirá en indeclinable discípulo después de esa prueba. Este es el punto de inflexión entre fe y credulidad. Paracelso argumenta que aunque efectuase el prodigio del resurgimiento de la flor por obra de la palabra, el muchacho no vería nada más que apariencias móviles de la rosa sujeta al antes y al después del prodigio, es decir, la rosa en el mundo. Entiende que la prueba solicitada no probaría más que la credulidad del muchacho, quien seguiría atado a las apariencias, vería resurgir la rosa, pero no la rosa. Según Paracelso, la rosa que la palabra nombra es eterna, que no está sujeta a los vaivenes del antes y el después, y que para nombrar exige fe. Únicamente la fe en la palabra hará del muchacho un verdadero discípulo y del maestro un verdadero maestro. Solo el arquetipo
y su virtud generadora pueden ser enseñados. Solo ellos sostienen la enseñanza. Esto trae recuerdos de el de Magistro, ¿no? De Agustín. Las últimas líneas del relato, que hasta ese momento parece orientarse a enmendar un error de grafía o de articulación de la palabra, como en el Golem, pero que ya expresamente sugiere un defecto de la fe y un exceso de credulidad, provocan el vértigo del lector. Después de despedirse y en la convicción de no volver a encontrarse, Paracelso, a espaldas de su pretendido discípulo, aunque de frente a su desprevenido lector, ahueca su mano, vuelca las cenizas de la rosa en ella, pronuncia una palabra en voz baja y la rosa resurge. El maestro ha enrostrado al muchacho su falta de fe y le negó el prodigio, pero en la soledad de su retiro opera el resurgimiento de la rosa. Opera la prueba del defecto de su propia fe, evidencia la falta de fe del discípulo que ha solicitado el prodigio y constata la falta de fe del lector que respira satisfecho. Presenció el resurgimiento de la rosa por obra y gracia de la palabra. Opera a la vez el prodigio de la credulidad, que es prodigiosa porque es desmesurada ante lo que no son más que apariencias. Ni él, ni su pretendido discípulo, ni el lector merecen la palabra que puede ser enseñada. No tienen la fe en ella, merecen las apariencias, es decir, la muerte y el olvido. Han hablado en latín y en alemán. Resurgió la rosa, pero está ausente la fe que los convertiría en maestro y discípulo, que convertiría al testigo en un verdadero lector, la que tornaría la palabra en enseñable. No pueden acceder a la enseñanza, no pueden dejarse conducir por la palabra, no podrán educarse. ¿Se tratará de otro error? ¿De qué clase? Atendiendo a que Paracelso pronunció la palabra y la rosa resurgió, puede conjeturarse que en esa oportunidad el nombre fue rectamente articulado. ¿Radicará el error en la grafía? ¿Se tratará de conseguir una comunicación silenciosa y directa de experiencias, donde queden fuera la imagen y el sonido, donde se cultive el sigilo? Dice Borges, ahora quiero acordarme del porvenir y no del pasado. Ya se practica la lectura en silencio, síntoma venturoso. Ya hay lector callado de versos. De esa capacidad sigilosa a una escritura puramente ideográfica, directa comunicación de experiencias, no de sonidos, hay una distancia incansable, pero siempre menos dilatada que el porvenir. ¿Continúa vigente este texto de 1930? ¿Cuál es la condición que posibilita una comunicación silenciosa y directa de experiencias? Ya hay lector callado de versos, dice Borges, lectura sin sonido, sin foné. ¿Qué queda? El gesto, el engrama, la letra. El sigilo como capacidad del lector que sella la voz y franquea el acceso al engrama. Sigilo es literalmente sello y también secreto, silencio. El silencio del poeta que escribe, el silencio del lector que lee y el sigilo que custodia la palabra silenciando la voz. Un rabí en Praga y un emperador exigieron palabras. También hubo un discípulo que las pretendía. ¿Será preciso entender en cada poeta, emperador o discípulo, ahora ya indiscernibles, un ambicioso aspirante a enseñar, a la vista del cual resplandece lo que siente el Dios que perplejo lo mira, ternura y a la vez horror, ternura por la balbuciente grandeza, horror por la frustración arquetípica? ¿Será necesario, quizá, entender en todo poeta, emperador o discípulo, un condenado a la mirada perpleja del Dios que lo mira y lamenta haber abandonado la inacción que es la cordura? ¿No será que la palabra arquetípica, aquella que como energía precede a la dinamis y condena tanto al Dios cuanto a su rabino, debe ser expulsada al destierro fuera del mundo, para que en el mundo puedan crecer cosas y palabras, para que no se aniquile el castillo ni el emperador condene a muerte, donde el discípulo no reclame pruebas ni el maestro discípulos y los poetas no pierdan la vida? Quien quiera conservar la vida no debe anonadar castillos ni postular con su existencia la perplejidad del Dios. Quien no desee condenar debe comprender que resulta inconveniente reclamar palabras arquetípicas en el mundo.
y que no cabe frente a ellas perplejidad, sino que se impone expulsar al destierro los arquetipos, descreer de la sentencia aristotélica que privilegia el acto a la potencia. ¿Caben otras posibilidades en la fábula? Sí. Imaginar que es posible anonadar castillos a espaldas del emperador, hacer de cuenta que no existe. Borges nunca se esmeró obstinadamente en conservar su vida, ni parece haberse dedicado a la tarea de anonadar castillos a espaldas del emperador. Tal vez prefirió hacer de cuenta que no existía, y admitió que el mundo se empeña en demostrar que ese Dios no difiere del emperador, que ambos por igual exigen palabras arquetípicas a los poetas y los condenan cuando sus palabras ponen en entredicho su palacio. Constató que las palabras dicen y no dicen, atestiguó con su obra que todo decir acontece a la vez como silencio. Y finalmente empeñó su vida, porque una vez que hubo pronunciado la última sílaba de su nombre, se anonadó, aconteció como silencio. Nos viene a la memoria el recuerdo del grito desgarrado en la hora nona, en aquella hora de angustia y de luz vaga. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Nada respondió el padre del rabí aquel. Su silencio era el silencio del hijo. El rabí era y es la palabra del Padre en el mundo. Cuando la palabra ya se ha consumado, ni el hijo ni el padre hablan con palabras. Es el silencio quien habla. En el mundo, que es error de grafía del arquetipo, el arquetipo no nada. La palabra mundana no habrá de pretender más que aludir. En este mundo, allí donde nada es tanto de cosa cuanto de palabra, y donde tampoco la palabra la hay que sea tanto cuanto cosa, allí cabrán poetas. Cito a Borges, palabras definitivas, palabras que postulan sabidurías divinas o angélicas o resoluciones de una más que humana firmeza. Único, nunca, siempre, todo, perfección, acabado. Son del comercio habitual de todo escritor. No piensan que decir de más una cosa es tan de inhábiles como no decirla del todo, y que la descuidada generalización e intensificación es una pobreza, y que así la siente el lector. Releo estas negaciones y pienso, ignoro si la música sabe desesperar de la música y si el mármol del mármol, pero la literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y encarnizarse con la propia virtud y enamorarse de su propia disolución y cortejar su fin. Las negaciones dan que pensar. El sigilo custodia el silencio de la voz y la elocuencia de la letra, mientras se descentran la cosa y la palabra. A Borges no se le negaba ya entonces, 1930, que descreer de las posibilidades del lenguaje es una manera de introducir la disolución en la literatura. No oculta, a pesar de ello, una convicción según la cual uno de los mayores defectos del lenguaje es para él la imposibilidad de decir el descentramiento de cosa y palabra, la imposibilidad de la palabra arquetípica en el mundo. Ignoraba tal vez que el mayor defecto del lenguaje podía ser a la vez su virtud salvífica. El mundo le ofreció muerte y olvido. El silencio que se impuso pareció poder liberarlo de aquellas palabras definitivas que postulan sabidurías divinas o angélicas, o resoluciones de una más que humana firmeza. Aún así escribió, insistió en la palabra, y si bien no renegó de su muerte, tal vez no pudo aprovechar el olvido. Esto es todo, y gracias por el tiempo que dispensaron. Muchísimas gracias a vos, Enrique. Bueno, Gracias. abrimos entonces la ronda. Enrique, voy a romper el hielo. En primer lugar, agradecerte. Es un texto muy denso que daría para sentarnos a comentarlo o a preguntarte, no sé si párrafo sobre párrafo, pero sobre los grandes núcleos del texto. Yo quisiera hacerte algunas preguntas para empezar, digamos.
La primera es que si bien por momentos el texto parece que, o da la impresión que le queda vedado al poeta la palabra, porque el poeta de una forma u otra parecería que siempre busca la palabra como arquetipo. Sin embargo, como has dicho al final del texto, el poeta mm, nombra el mundo y sin necesidad de, o más bien con la conciencia clara de que ese nombre es falible, que ese nombre es casi, casi deíctico, digamos, que señala algo que está, señala una presencia, ¿no? Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerte, después si hay tiempo, hago otras más, es la relación entre silencio y poesía. En este sentido, me da la impresión que una de las, o digamos, que uno de los núcleos centrales de la experiencia poética, tanto en la escritura como en la lectura o en la recepción, sobre todo hoy quiero decir en el mundo moderno, parecería que lo que la palabra produce, es decir, la experiencia que la palabra produce, el acontecimiento que la palabra produce, es justamente el silencio mismo. Es decir, el silencio en tanto enmudecer frente a la contundente y maravillosa presencia del mundo, incluso con sus atrocidades, y no solo el enmudecerse, sino también el silencio del que se pone presente, en presencia de el mundo. Dado que me parece a mí que esa multiplicidad, esa sobreabundancia de palabras de las que estamos rodeados, de las que nosotros mismos participamos, nos distancia del mundo, nos distancia de estar en presencia de las cosas, ¿no? Entonces me gustaría escucharte un poco acerca de esta casi banal reflexión. Pero lo de banal corre por tu cuenta. Has dicho, me parece que con acierto, que así como ninguna cosa sea donde la palabra quiebra, es la palabra poética la que abre el mundo, pero abre el mundo silenciándose. O sea, es el silencio el que habla, ¿no? En realidad. Habla por medio del poeta, pero es el silencio el que habla porque cuando aparece el mundo, la palabra hace el parto del mundo, la palabra poética, pero cuando el mundo aparece, la palabra desaparece, la palabra quiebra, de verdad. Por eso me parece a mí que, digamos, la experiencia poética es intransferible en este sentido. Digamos, debe hacerla cada uno, debe hacerla cada uno. Y lo pienso en el sentido en que en Descartes, en las meditaciones metafísicas o en el de Magistro de Agustín, la experiencia de la palabra, la experiencia de la palabra, la experiencia del mundo, es intransferible. Precisamente me parece que todos los problemas, digamos, referidos con la intersubjetividad que aborda la fenomenología, tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Con que en el parto del mundo
que hace la palabra, a renglón seguido la palabra desaparece, entonces no es transferible, no es transferible. O sea, yo puedo transferir la palabra, pero si la palabra no hace el parto del mundo y se retira, es sonido, es ruido, es foné, pero no tiene la virtud poética. No sé si esto va como posible respuesta en dirección a lo que vos preguntaste, no lo sé. Sí, a mí me gustó mucho también el final, ¿no? Cuando hablas de la palabra de Jesús, del Rabí, en la cruz. eh, eh, Esa idea que la palabra es el silencio, ¿no? Eso, la palabra, el silencio mismo es la palabra, ¿no? Y y por eso es que me parece que la poesía más, digamos, veraz con ella misma, más propiamente ella misma es la que produce o lleva, empuja al silencio que es intransferible, ¿no? Ese silencio, como decís, que es intransferible. Y por otra parte, me pareció, entre tantas otras cosas, muy interesante para pensar y dialogar sobre la, la potencia de la negación al interior de la palabra, pero fundamentalmente, en este caso, de la poesía misma, ¿no? Es decir, y que esa negación implica también que, por decirlo de alguna forma, la responsabilidad del que pretende escribir poesía eh, es mayúscula, ¿no? Porque ingresar con coherencia, genuinamente, en esa dinámica, en esa virtud, esa potencia de la negación, no es cualquier cosa, digamos, no es fácil, no es algo que toma una pluma y así sale, ¿no? Está. Eh, en relación con esto segundo que decís, sí, digamos, el grito del rabí, ¿no? Padre mío, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? No tiene respuesta, porque el rabí es la palabra de Dios en el mundo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Por un lado. Y por el otro, sí, lo que acabas de decir es cierto en un sentido estricto, ¿no? Yo veo que esa, esa negación que yo aludo y que vos estás mencionando ahora, esa negación siempre es una negación determinada. No es una negación aniquilante, es una negación determinada. Por esa razón, eh, se puede apropiar y producir una palabra, porque, digamos, si estuviéramos en posesión de los arquetipos, que es una pretensión, digamos, indebida e injustificada, pero que revela cierta balbuciente grandeza, como dice Borges de Funes, ¿no? Es revela cierta balbuciente grandeza, pero es como mínimo, es de una ingenuidad absoluta, porque, eh, digamos, ya el solo hecho de que en realidad es la potencia la que precede al acto, el acto que precede a la potencia en esa dialéctica, siempre la negación es una negación determinada, no es una cancelación. O sea, la palabra, ese silencio, es una negación determinada. ¿Y por qué es una negación determinada? Aparece el mundo. Si fuera una cancelación, no daría lugar a nada. O sea, sería simplemente una palabra, como las que usamos todo el tiempo, ahora mismo.
hablando. Por eso, digamos, es muy serio lo de tomar la palabra poética o de pretender acceder a la palabra poética. Digo, es muy serio porque estamos en un ámbito totalmente liminar, en un ámbito liminar, en sentido estricto, es el límite, o sea, es el límite es la elongación máxima tal vez a la que la palabra pueda acceder, pero siempre entendida como una negación determinada y siempre entendida precisamente como silencio, ¿no? Para esa elongación, yo no quiero monopolizar el diálogo, ¿no? Pero esa elongación, esa extensión máxima es justamente a causa de la negación, ¿no? Es decir, por todo lo que raspa de sí para que quede solo, no diría lo esencial, pero que quede solo lo que no puede dejar de decirse, ¿no? Me recuerdo una frase de Alois Hass que decía, hablando de cierto tipo de palabra, dice, bueno, es una palabra imposible porque no se puede nombrar lo que se quiere nombrar, pero tampoco se puede dejar de nombrar, ¿no? Que vive de ese impulso, de saber que no puede dejar de nombrar lo que es imposible nombrar. ¿Sí? Sí, digamos, en el fondo es un reconocimiento de la finitud. O sea, en el reconocimiento de la finitud está la grandeza del poeta. Claro. Porque Claro. si no hay reconocimiento, y yo diría, si el poeta no se deja subyugar por la finitud, si no ama la finitud, nunca será poeta. Claro. Eso para mí, en Borges está claro, sobre todo la palabra de La Rosa de Paracelso, que traje a colación. Ese gesto final, si lo releen, ese gesto final de "y la rosa resurgió", que son las palabras con las que termina el cuento, le dan respiro al lector, porque el lector también está esperando lo mismo que el discípulo pretendía. Pero si el lector espera eso, ve apariencias, no ve la rosa, ve el surgimiento de la rosa, pero no ve el resurgimiento de la rosa, pero no ve la rosa. Hay otras preguntas en el chat, Enrique. Bueno, Sí, Cualquier cosa. sí. Perdón. Sí, Francisco agregó, es como pulir una palabra. perdón, yo no sé cómo, a mí me disculpen, Claro, yo yo te voy leyendo. soy un No, yo te voy analfabeto leyendo. tecnológico. Sí. Francisco Parra agregó en el momento del diálogo como pulir una palabra. Si querés, Francisco, quizás. Sí, Francisco. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Corti, por semejante conferencia que hace mucho no escuchaba algo tan potente y tan profundo, que además el tema de la poética. Justamente estaba discutiendo con un amigo que cree lo contrario, el poeta va hacia la eternidad, pero bueno, eso es una discusión aparte, ¿no? Mm, bueno, yo tenía varias preguntas. Una de ellas era, ¿cómo se puede interpretar? Pues yo me quedé casi dándole vueltas desde el comienzo. em, la muerte del poeta que va hacia la eternidad cuando, bueno, claro, ahí hay una clave política también, la parte del emperador, pero cuando el poeta da forma al castillo inmenso del emperador, hay algún elemento del, me da miedo decirlo así porque obviamente es muy complejo las redes de interpretación de tal situación, pero ¿hay algún exceso del poeta? Es decir, a partir de esto incluso de lo que estaba usted hablando con Carlos, ¿puede el poeta, en ese sentido en el que estaba hablando de la finitud, puede el poeta llegar a algún exceso, o el que nombra, vamos a decir, el que nombra la palabra o el que nombra el mundo, puede cometer tal exceso que precisamente
digo que obviamente, poniendo muy entre paréntesis la parte política de toda la parte del emperador, puedes llegar a sustituir la vivencia y entonces hacer desesperar por sustituir, digamos, la experiencia, por correr el riesgo, porque es un riesgo que el poeta, como sabemos, es familiar del filósofo y termina haciendo conceptos y termina desplazando elementos fundamentales de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una pregunta. Tengo un montón más, pero bueno, por empezar por ahí. Y muchas gracias de nuevo. Por favor, gracias a vos por la pregunta. Yo creo que sí, que puede haber un exceso, una hibris en el poeta, cuando el poeta, en vez de tomar conciencia y enamorarse de la finitud, pretende el arquetipo. Cuando pretende el arquetipo, digamos, lo único que puede conseguir es la muerte y el olvido. Y es lo mejor que puede conseguir. Porque, digamos, al filósofo le pasa lo mismo, digámoslo así. Le pasa lo mismo. Lo que pasa es que lo hace con un aparato crítico que sirve más bien no para justificarlo, sino para condenarlo más todavía, porque no solo dice y expresa una pretensión más que humana, sino que además intenta justificarla con argumentos y citas. Sí, claro, el exceso es ese. El exceso es querer decir, digamos, lo que más bien se dice callando. Se dice callando, se dice guardando el silencio, que atesora, que atesora y alumbra a la vez el mundo, ¿no? O sea, lo atesora y lo alumbra simultáneamente, pero la pretensión de la palabra arquetípica es tremenda, es tremenda. Hay, a ver, hay una película, un film de von Trier, de Lars von Trier, que es Dogville, en donde el personaje femenino, ¿no?, que aparece en el pueblo, que se llama Gracia, se ofrece, porque la gracia se ofrece, esa es la condición. Pero resulta que si de la gracia se abusa, es decir, si de lo que hay uno abusa, y en este abuso sería el exceso de que se puede cometer, lo único que se consigue es la muerte, porque termina esa película, si yo hace mucho que la vi, pero en este momento me viene a la memoria, esa escena final donde es un diálogo trinitario, es un diálogo teológico trinitario entre el padre y el hijo en el auto del mafioso, que es el padre, eh, el padre diciéndole, viste, ¿para qué viniste acá? Yo te dije que no valía la pena, no tenía sentido, son una manga de atorrantes todos estos tipos. Y él dice, pero vos los viste lo que son miserables, son ignorantes, no saben qué hacer. Pero al final el padre la convence y le terminan dando la orden a los secuaces que tiene allí y matan a todo el pueblo, de modo tal que lo único que sobrevive es el perro que se llama Moisés y que termina el film levantando la cabeza y aullando en una toma cenital, aullando al cielo. Pero esa es la hibris es eso, que provoca la ira del Dios, digamos, como provocó la ira del emperador. Y la hibris a posteriori de haber generado la ira del emperador consiste en querer inmortalizarse en una búsqueda que no tiene fin porque tampoco tiene sentido, que es la búsqueda de la palabra arquetípica. Lo que hay es el mundo y la palabra en el mundo, que básicamente es silencio. Asumida así, la palabra recobra su valor. Pretendida de otra manera, es como que se banaliza y se hace charla, se hace cualquier cosa. Muchísimas gracias. Bueno, no sé, muchísimas gracias por la respuesta, la referencia a Dogville. Hay una pregunta, no sé si puedo repreguntar o espero para después y así preguntamos todos. Y si querés le damos la palabra a Horacio, después Perfecto, volvés perfecto. vos. Sí, sí, Horacio. Horacio, ¿sos vos?
Sí, ¿Qué haces, Enrique? ¿Cómo te va? me tengo que poner los anteojos para ver si sos vos. Yo ya lo tengo puesto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Comparto con Carlos la densidad del texto, de modo que supongo que todos requeriremos que lo pases, ¿eh? Si es que ¿Sí? no te incomoda, por cierto. No, Bueno, muchas gracias. Eh, Bien, yo no tenía pregunta inmediatamente, al menos, pero surgió la pregunta cuando hablaste de ya no de la palabra poética hace un ratito, sino de la palabra filosófica, que en realidad más bien habría que decir, como vos mismo lo mencionaste, la argumentación filosófica. Y querría preguntarte si no ves en la misma dirección que lo que perdón, ocurre. perdón, Sí, Horacio, pero entró sí, una llamada a mi teléfono y se cortó la comunicación. Perdón, no te Sí, escuché la pregunta. ya te sí, atendió. no, todavía no pregunté. Estoy Ah, apuntando, perdón, apuntando aquello que diste pie al hablar de la argumentación filosófica en relación o frente, de algún modo, a la palabra poética, ¿no? Eh, y me pregunto si no es lo que de algún modo ves en la palabra poética, en Borges, lo que ocurre para él de algún modo con la argumentación filosófica. Pienso en realidad, porque para restringir, digamos, la cuestión, porque sobre la argumentación filosófica Borges ha dicho muchas cosas y eh, algunas no ciertamente favorables en la filosofía, por cierto, ¿no? Pero entonces yo preguntaría dos cosas, en relación fundamentalmente con un texto, con aquel texto de Nueva Refutación del Tiempo de Borges, ¿no? Donde él, partiendo de premisas, me refiero a la posibilidad de aniquilación a través de la argumentación filosófica, ¿eh? Porque ahí en ese, en ese relato, Nueva Refutación del Tiempo, Borges, como es relativamente sabido, partiendo de premisas, si no recuerdo mal, entre otras, de Berkeley, niega la materia, ¿no? Niega el mundo material. Después, partiendo de Hume, si no recuerdo mal, niega el espíritu y más propiamente, en realidad, la entidad unitaria del espíritu, ¿no? Y finalmente, por su cuenta, extiende la argumentación Borges y termina argumentando a favor de la negación del tiempo, ¿no? Y el final es absolutamente conmovedor, digamos, de algún modo, ¿no? Porque nos dice, el final es conocido, ¿no? Dice Andiet, ¿eh? Dice negar la sucesión temporal, que es lo que acaba de argumentar Borges, negar el yo, negar el universo astronómico, son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Pero finalmente, sostiene Borges, el tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. El mundo, desgraciadamente, es real y yo, desgraciadamente, soy Borges. O sea, parece, ¿no? Eh, Ir al límite con la argumentación filosófica y finalmente termina con este reconocimiento, digamos, eh, creo yo, absolutamente conmovedor. No sé si vos considerás que va en la misma dirección que la palabra poética, de algún modo, ¿no? Y yo lo uniría, y rápidamente, y con esto termino, lo uniría con otro pasaje famoso, digamos, y además de la época de la que vos estabas hablando, si no recuerdo mal, porque es aquel pasaje de Avatares de la Tortuga, ¿no? Donde, insisto, otra vez, está hablando de la palabra filosófica más bien, ¿eh? Más bien no, explícitamente, ¿no? Allí nos dice, es aventurado pensar, ¿no? Que una coordinación de palabras, otra cosa no son las filosofías, dice Borges, pueda acercarse mucho al universo. Pero también dice, y esto es curioso porque hay una cierta paradójica esperanza al respecto, porque dice, también es aventurado pensar que de esas coordinaciones ilustres, alguna, siquiera de modo infinitesimal, no se parezca un poco más que otras, ¿eh? Se refiere no se parezca un poco más que otras al universo, ¿no? No sé qué pensar si vos ves de algún modo una cierta vinculación entre
la palabra más propiamente filosófica y la argumentación, si se quiere, más propiamente filosófica, y la palabra poética en ese reconocimiento, digamos, en definitiva, para Borges, el necesario reconocimiento de la finitud, digamos, ¿no? Y por eso, como habla siempre Borges, no suspendamos el tono conjetural, digamos. Hablemos siempre conjeturalmente, digamos mucho tal vez, digamos mucho a lo mejor, ¿no? En fin, esa, Sí, Horacio, creo que, o sea, esos dos sitios, esos dos textos que mencionaste de Borges, uno ve como, yo veo, ¿ah? Yo veo como, en una imagen, veo como un pez que está por ser pescado. Es un pez que tiene el anzuelo en la boca clavado y que se debate porque sabe que salir de ahí es la muerte. O sea, salir del agua solo donde puede vivir le va a ocasionar la muerte. Me da la impresión de que ese reconocimiento que a vos te parece tierno y que efectivamente no lo es ingenuo, parece ingenuo al menos, lo emparenta con las palabras filosóficas. Sí, sí, lo emparenta con el nombre, lo emparenta con la palabra. ¿Por qué? Porque en filosofía pasa lo mismo, por eso en algún lado dije, parece Parménides, ¿no? O sea, no hay un itinerario que conduzca desde el aquí y el ahora al absoluto, como Hegel piensa que hay, ¿no? O como Aristóteles piensa que hay. No hay, porque, digamos, se trata de otra cosa. Es una metábasis, hay que hacer una metábasis es a lo que no. Es otro registro al cual no estamos preparados, no estamos, nuestro ADN no nos permite ese registro, lo podemos vislumbrar, pero la virtud consiste, en este caso, en la prudencia, de no transgredir ese límite de máxima elongación, ¿no? O sea, podemos refutar todo, podemos demostrar que yo mismo no existo. El mismo Descartes se esfuerza enormemente en la primera meditación por todo esto. ¿Por qué? Y bueno, porque es un límite, pero finalmente, por diversas razones y de diversos modos, a veces triunfa la prudencia y uno reconoce la finitud, que es el primer paso, es el paso más elemental. El paso superior es amar la finitud, ¿no? Amar la finitud, es decir, esto es lo que somos esto. De modo que amar la finitud es como amarnos a nosotros mismos, es como amar el mundo, ¿no? No, lo otro es una veleidad, o sea, es querer lo imposible, ¿no? Es literalmente una veleidad, es querer lo imposible, querer lo que no se puede querer, ¿no? Es como en el caso de los sentidos de la escritura medievales, ¿no? El nivel anagógico, que Buenaventura lo caracteriza como una sursum ductio, ¿no? como un, como una, como una, como un llevar hacia arriba, como un elevar. Es lo que se siente, pero digamos, es eso, pero no vamos a ir ahí, no vamos a, porque no es lo nuestro. Sacados de acá morimos como el pez que se va a convertir en pescado. Creo que sí, que si es lo que vos pensás, yo pienso lo mismo. En el caso de Borges y respecto del lenguaje y de la palabra filosófica, ¿no? En general. Sí. Enrique, una cuestión técnica, tenés la cámara apagada, no sé si es adrede No, o a te ver. quedó apagada. sí, no Ah, tenemos. sí, perdón. No, que Y entró ahí una está, llamada Ahí está. telefónica y se sí. cortó todo. Ahora sí.
Y solamente agregar antes de devolverle la palabra a Francisco o a quien quiera hacer alguna pregunta, con este principio es que comienza Novalis Polen, ¿no? Buscamos por doquier lo absoluto y no hacemos sino encontrar las cosas o encontrarnos con las cosas. Entonces ya Novalis lo pone como principio él dice, de evitar la soberbia, lo llama soberbia, es de pasar el límite de lo que no significa renunciar a lo absoluto, pero ahí empieza después todo su desarrollo de qué es ese anhelo de lo absoluto que sin el reconocimiento de la finitud sería imposible tener el anhelo o estar en posesión, dice él, del anhelo. Y así empieza Polen, ¿no? Con ese fragmento, con esa sentencia. Hay un párrafo semejante a lo que vos señalás en el libro 10 de las Confesiones de San Agustín, cuando dice, le fui a preguntar a las criaturas, yo quería saber qué amo cuando amo. Y las criaturas dicen, no, no somos nosotros, buscá en otro lado, buscá más arriba, nosotros no somos lo que vos deseás, no somos nosotros. Sí, Francisco levantó la mano. Bueno, si no hay más preguntas, yo quería preguntarle una opinión al profesor Coti. Es que estaba buscando el poema, pero no lo encuentro. Estoy aquí, suele pasar con los índices de Borges. Es este poema donde doy gracias al universo por una serie de cosas y entre una de ellas, no recuerdo a quién por pedirle perdón a sus hijos en el momento de su muerte. Hay un verso así, no recuerdo exactamente cómo es, no lo encontré, pero no sé si les suena. Sí, sí me suena y me evoca me evoca un cuento que estoy tratando de recordar cómo se llama. Eh, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero se está muriendo el poeta en su lecho final y está rodeado de sus libros y de sus producciones y de repente eh, entra una mujer que trae una rosa y cuando el poeta ve la rosa, dice Borges, la vio como si nunca la hubiera visto, la vio como la rosa está en el paraíso y se dio cuenta que todas las cosas que había dicho eran nada al lado de lo que acababa de tener, digamos, de la experiencia que acababa de tener, ¿no? Y le pareció banal todas las palabras y sí, sí, Mm, el no, reconocimiento de la finitud que puede incluso acontecer como el lamento de nuestra banalidad, ¿no? O el lamento de nuestra soberbia. Uno se da cuenta y dice, yo hice esto, yo estuve aquí, yo dije aquello, lo de más allá. Y uno, o sea, frente a eso, frente a la patencia, que en el fondo es una experiencia muy íntima y muy intransferible, solo cabe silencio, solo cabe el silencio, el reconocimiento de lo que es te deja mudo, te deja mudo. es el otro poema de los dones, lo acabo de encontrar. Ah, El otro poema de los dones, el otro, sí. el otro, no el poema de los dones, sino el otro poema de los Exacto. dones. Y es que yo quiero, es en este verso y además en lo que usted menciona de la rosa, donde yo veo en Borges, a diferencia de otros poetas, por ejemplo, un poeta que me gusta mucho que es Celan, que es muy diferente a Borges, es que en Borges no hay una cifra lingüística en un sentido, no sé explicarlo porque no controlo los lenguajes técnicos, pero no es un, no es una botella al mar, como dice Celan, sino que es una elaboración de experiencias radicales, aunque sean de la finitud,
casi una experiencia infinita de la finitud, ¿no? En ese sentido, me parece que Borges mm, transita, es algo, y el poema que mencionaba, es en 930, no está mal paginado, aquí está. Bueno, no quería este momento de silencio, hablando de silencios, justamente. Aquí, por Frances Haslam, está diciendo, gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y las causas, por Frances Haslam, que pidió perdón a sus hijos por morir tan despacio. Y a mí eso me toca el alma, ¿no? Es impresionante ese verso. Y entonces hay como un elemento de infinitud en en esa finitud, ¿no? En ese abrazo de la finitud, ¿no? En Borges, sin recurrencias mm, metanarrativas, no sé cómo decirlo realmente. Y no sé si se entiende lo que quiero decir y si estaría de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo y te voy a referir a una experiencia personal. Yo tuve que salir de viaje en una oportunidad afuera y mi madre muy grande ya, tenía 97 años. Yo cuando me fui a saludar para despedirme, tuve una intuición muy vaga e indescriptible de que era la última vez que iba a tener contacto con ella viva. Efectivamente, 2 días antes de volver, me llama mi hija y me dice que mi madre murió. Pero lo que es curioso es lo que quiero contar ahora. Estaba, estaba cenando con dos de mis hermanas, se sintió mal, estaba bien hasta ese momento, se sintió mal, se fue a la cama, se recostó, y en un momento, después de estar un rato sin silencio, qué sé yo, le pregunta a mis hermanas, ¿cuándo vuelve Enrique? Era sábado a la noche, y le dijeron el martes, mamá, y dijo, no lo puedo esperar, y se murió. No lo puedo esperar. O sea, una conciencia de que me pidió perdón porque no me podía esperar. Bueno, eso es conciencia plena y lucidez de la finitud. Que me parece que el que le pide perdón a los hijos porque se muere tan lentamente, lo podemos interpretar al menos de dos maneras. Una es esta, que le estamos dando vos y yo en este momento, y otra es decir, lamento, recién ahora me estoy dando cuenta de lo que tuve que darme cuenta antes, ¿no? O sea, pude morir antes en infinidad de oportunidades, pero recién me estoy muriendo ahora porque es la primera vez que tengo enfrente el mundo. Y antes lo único que tenía eran palabras. Sí. Muchísimas gracias, No, profesor, por favor, por compartir. al contrario. Enrique, leo en voz alta un comentario de Karin Sí, Arbushin. la veo. ¿Qué Una tal? experiencia poética parte del lenguaje, pero reposa en el silencio, para volver a la morada del lenguaje. La experiencia mística es análoga. Así es. Así es. Así es. ¿Puedo agregar una cosita ¿Cómo no? a eso? Comentario, no es pregunta. Esto es más jugado todavía. Si alguien pudiera orar eh, en palabras alineadas a la voluntad de Dios, en tanto creador, podría hacer milagros. No sé qué responder. No sé si cabe una respuesta. Hay en la primera carta de Pedro, Pedro le pide a Dios
quiero verme como vos me ves. Quiero verme como vos me ves. Anselmo repite las palabras de Pedro en el prosloquio. Quiero verme, por favor, dame eso, verme como vos me ves. Yo creo que eso de orar a la par que ora Dios es estar del otro lado del ocaso ya. Y no creo que de ese lado del ocaso, del otro lado del ocaso, hagan falta los milagros. Los milagros ya acontecieron. Los milagros ya acontecieron. Gracias. Por favor. Enrique, quisiera hacerte una pregunta más prosaica, sin tratar de romper el clima de, en el cual al cual nos has llevado. Si bien en Borges, bueno, tú eres un gran conocedor de su obra, ¿no? Pero si bien en Borges me parece que la distinción entre narrativa y poesía es compleja de hacer, ¿no? Pero dejando de lado Borges, si tuvieras que decir la diferencia entre la narración, la narrativa, digamos, el cuento o la novela, digamos, y la poesía, ¿qué se te ocurre al respecto? Me viene en el momento dos observaciones, dos comentarios. El primero es que la narrativa, la novela, el cuento, se avienen al tiempo. La poesía también, pero en el ápice con la eternidad, cosa que la novela no. Es primer comentario. Y el segundo comentario, hay una frase de Macedonio Fernández. Macedonio Fernández dijo, la novela es la historia de un destino completo. Esto viene a cuento de lo que voy a tratar de decir la semana que viene. Marechal, que estaba escuchando esa frase, le dijo, bueno, dice, pero en la vida de un hombre puede haber varios destinos completos. Y dice que Macedonio Fernández, con la agonomía de siempre, accedió y le dijo, sí, efectivamente. Dice, la novela es la historia de un destino completo, pero la vida de un hombre incluye seguramente más de un o varios destinos completos. Entonces me parece a mí que la novela, en el sentido de que se aviene más al tiempo, también lo hace la poesía, pero la poesía casi en el ápice de la eternidad, mientras que la novela no me lo parece. La narrativa en general no me lo parece. O sea, la poesía es como el ápice donde es muy fácil cometer el exceso de la hibris. Dudo que una novela pueda cometer ese exceso. Aún las novelas de Macedonio Fernández no cometen ese exceso. Y menos todavía, porque lo cité hace un rato, la poesía de Jacobo Fichmann, la poesía de Jacobo Fichmann internado en el loquero por años y años. La poesía de Fichmann es una cosa realmente, pero excepcional, excepcional. Y hay en una de las 3 novelas de Marechal que yo voy a considerar, hay una expedición que organizan el protagonista al manicomio para rescatarlo, ¿no?, a Samuel Tesler, que en definitiva es la personificación novelística de Jacobo Fichmann.
el filósofo villacrespense, es el alter ego de Jacobo Fichte. Y eso es lo que puedo decir a lo que me preguntas, ¿no? O sea, la poesía es casi sincrónica, no llega a ser sincrónica, ¿no? Es lo que dijo recién Karim: si pudiéramos orar, es decir, si pudiéramos dejar de hablar, si pudiéramos hacer el silencio esencial, ya no necesitaría, no es que no haría falta hacer milagros. Bueno, la poesía está como en ese límite, ¿no? Por eso es tan fácil pasarse, exceder el límite. La novela no corre ese. El cuento sí, cuanto más breve, me parece a mí, es la composición literaria, cuanto más condensada es, cuanto más concisa es. Hablo de su extensión concreta, ¿no? Su extensión literal. Corre más riesgo de pretender la arquetipia, que es lo que le causa la muerte y el olvido. Muchas gracias. No, por favor, al contrario. Me encantó esta reunión, ¿eh? Nunca había participado en ninguna, pero realmente, en serio. Es más, hago una confesión cierta. Siempre, con ocasión de la pandemia, detesté cada uno de los minutos que yo pasaba frente a la pantalla, a la fuerza. Pero esta es la primera vez que no solo no me pasa eso, sino que además lo estoy disfrutando, cosa que es una experiencia muy peculiar para mí. Y lo agradezco, la verdad que lo agradezco. Horacio, Nosotros te tené cuidado que no agradecemos. te aplaste toda esa cantidad de libros que tenés detrás. Te van a agarrar a traición esos libros. Bueno, pueden leer, entrar a la página del Centro de Hermenéutica, que subimos un poema de Hermann Hesse, justamente, que se titula Libros. Ah, Se los proponemos como, como oíme, curiosidad, cuando abren Laura, aparece. hay un cuento de Hesse que se llama El Europeo. Esa es una obra de arte. Extraordinario, lo conozco. Ah, Y es muy bueno, bueno. este poema, mírenlo antes de que Yo el salga en la poema no lo conozco, página. no lo conozco. Está en la página, si entran a Ah, hermenéutica, lo primero, sin hacer nada, aparece el poema. Así que si no, se los mando. Bueno, si les parece, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, habiendo tenido este momento tan maravilloso. Y agradecemos a Enrique, a vos especialmente, no, por favor. y a quienes se tomaron el tiempo de estar aquí, de hacer Sí, sus aportes, y realmente que es el momento, son 2 horas que dedicaron al centro, y nosotros esperamos retribuir con la misma, bueno, sobre todo con gratitud, retribuimos eh, esto que nos ofrecen. es un momento de vacancia en donde el alma respira, se expande y respira. Y eso se agradece siempre que ocurre, porque no es común que suceda, ¿no? Bueno, nos vemos entonces la próxima En semana. una semana. Muchas A la misma gracias. hora, pero No, a la gracias misma a hora. ustedes. Muchas gracias a ustedes.